Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponente, Nuria Mateo Ballesta. Nuria es diplomada en terapia ocupacional por la Universidad Complutense de Madrid y graduada en psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nuria es presidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Recibamos con un fuerte aplauso a Nuria Mateo. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Veo que hemos ido viendo durante la mañana diferentes futuros, ¿no? Diferentes salidas profesionales, y yo vengo a contaros una algo desconocida, yo lo sé, lo sabemos, estamos día a día trabajando para no solo hacer bien nuestro trabajo, sino también que nos conozcan, ¿no? Porque de aquí, ¿quién sabe qué es la terapia ocupacional? Bien, menos mal. No. ¿Y a alguien le suena la terapia ocupacional? ¿Lo ha escuchado? Bien. Normalmente pasa esto, ¿no? Es una profesión que, igual que cuando yo empecé a estudiar, yo iba para médico, desde pequeña quería ser médico, me veía como médico de bebés, pediatra. Y bueno, una vez que estaba estudiando de bachillerato, es cierto que plantearte estudiar medicina pues son palabras mayores, como así decimos, porque hay que estudiar bastante todos los años. Y es cierto que cuando conocí que era terapia ocupacional, a mí me encantó. A mí me encantó porque quiero contaros en sí qué es, y es una profesión que normalmente es verdad también a veces que hablamos de que el nombre no ayuda tanto, ¿no? Y cuando decimos estudio terapia ocupacional, a ver, es genial en las discotecas, porque en el momento que te presentas y dices que estudias terapia ocupacional, ¿es terapia qué? ¿Quitas el aburrimiento? Esa fue la más divertida que me han dicho. Y yo, hombre, a ver, no quito el aburrimiento, o no me pagan por quitar el aburrimiento. La terapia ocupacional es una profesión sanitaria, somos sanitarios, que trabajamos en ámbito sanitario y social. Entonces, es verdad que cuando pensamos en las carreras sanitarias, siempre es medicina, enfermería, fisio, y terapia ocupacional nació a la vez que fisioterapia, pero es verdad, como decía, que no nos conocen tanto. ¿Qué hacemos? Buscamos la autonomía de las personas. Nuestro máximo objetivo es conseguir la autonomía. Y dices, ¿la autonomía? Sí, que la persona se pueda vestir sola, que la persona pueda comer sola, que la persona pueda desplazarse sola en su entorno, es decir, que haga las actividades básicas de la vida diaria. Y entonces, ¿con qué perfiles trabajamos? Con todas esas personas que tienen mermadas estas capacidades, bien porque han sufrido un accidente, bien porque han tenido cualquier enfermedad durante su vida o a lo largo de su historia. Y una de las cosas que es geniales en la terapia ocupacional es que nuestra herramienta de trabajo es la propia actividad. Entonces, mediante la actividad es cómo vamos a trabajar y es cómo vamos a recuperar y rehabilitar todas estas actividades. Entonces, una cosa que siempre digo es, tú sabes cómo puede empezar tu día, pero no cómo puede acabar. ¿Y por qué? Porque al final yo quiero trabajar un objetivo en concreto, ¿y cómo lo voy a hacer? Con diferentes actividades. Una misma actividad, o incluso muchas veces en algunos colectivos, utilizamos los juegos, claro, porque el juego me permite trabajar atención, me permite trabajar concentración, motricidad fina, todo. Y bueno, entonces, la terapia ocupacional al final, ¿con quién trabajamos? Desde niños, incluso en neonatos, hoy en día se está trabajando en neonatos en los hospitales, hasta 100 años, 110, todos los mayores, abarcamos toda la población. ¿Y en qué ámbito lo trabajamos? En toda la población y todas las patologías que ahora mismo hemos viendo. Entonces, más o menos ya queda un poco claro qué es la terapia ocupacional. Sí, más o menos, queda un poco visto. Bien. Entonces, como os decía, lo que buscamos es que la persona sea autónoma, que la persona en su día a día pueda, pues como os decía, es que una cosa tan básica como alimentarse. Entonces, ¿quiénes somos entonces los que trabajamos? ¿Qué vamos a utilizar? Ayudas técnicas, productos de apoyo, una silla de ruedas, un andador, pero pensamos siempre en productos de apoyo como algo muy más médico, más de ortopedia, pero puede ser, por ejemplo, un pelador de patatas. ¿Un pelador de patatas no nos ayuda a hacer la actividad más fácil? Un abrebotellas, dice, ¿en serio? Un abotonador. Entonces, todo tipo de dispositivo que facilite o ayude a hacer una actividad. Entonces, hoy en día tenemos también actividades y adaptamos actividades de quiero utilizar el ordenador. Una persona que no tiene movilidad en las manos, ¿cómo lo hace? ¿No va a jugar a videojuegos? ¿No va a poder trabajar en el ordenador? Sí, con un adaptador. Entonces hay adaptadores de barbilla, adaptadores con la propia tic de los ojos. Con la cabeza se pone un puntero para que la persona pueda manejar el ordenador. Entonces al final trabajamos sobre todo ¿qué? Conociendo a la persona, valorando qué capacidades tiene, qué autonomía tiene, qué limitaciones tiene, y una vez que la conocemos vemos qué necesita. Esto fue que hicimos una campaña de publicidad por toda la Comunidad de Madrid, porque nuestra idea es también que nos conozca la sociedad, porque como os decía, cuesta mucho saber qué es la terapia ocupacional, y hoy en día es una profesión con muchísimas salidas laborales, como os he dicho,
y que estamos actualmente en paro cero. Es más, empezamos a preocuparnos porque hay comunidades autónomas en España que les están empezando a faltar terapeutas ocupacionales. Entonces, algo, por un lado, genial. Por otro lado, es un poco de, necesitamos que más gente estudie terapia ocupacional o que se enganchen a la terapia ocupacional. Hay veces que se llega, pues, como decíamos, de rebote. Oye, yo quería estudiar medicina y al final, pues soy terapeuta ocupacional. ¿No? ¿Pero por qué? Porque una vez que descubres qué es la profesión, gusta mucho. ¿Vale? Una de las cosas que yo siempre digo que me gusta mucho, aparte de el dinamismo que tiene de, oye, pues mi día empieza de una forma y va a acabar de otra forma. ¿Por qué? Porque yo he trabajado que no lo he contado, he trabajado durante mi trayectoria laboral siempre con mayores, ¿no? Os he dicho que quería ser médico de bebés y he trabajado en la media de los 80 años, igual. Entonces, ¿qué he descubierto al final? Que las personas mayores suponen un reto mayor, porque a un niño le dejas un juguete, le dices que esto no se hace y fenomenal, con los mayores no. Con los mayores necesitaba un reto mayor de qué necesita, qué le gusta, y tienes que trabajar con la persona teniendo en cuenta la edad que tiene la persona, no los infantilizamos. Y una de las cosas que aprendía también trabajando, incluso que estuve 6 años en residencias, dices, en residencias y todos los días son iguales. Sí, pueden ser iguales. Te levantas, desayunas, la hora de la terapia, pero claro, la terapia dependía de mí dependía la actividad y que los mayores no solo trabajaran una actividad en concreto, sino que además fuera diferente, que nos divirtiéramos, y no ellos, yo también. Entonces podía trabajar un día la atención mediante un juego de palabras. Otro día teníamos que utilizaba pelota, utilizaba canastas, les penalizaba si fallaban y tenían que hacer sentadillas. Había un montón de diferentes actividades. ¿Vale? Entonces, una misma actividad o un mismo objetivo, vamos a trabajarlo de diferente manera. Y cuando uno se aburre o no se aburre, ¿quién va a ser culpa? Nuestra. Y bueno, como os comentaba, al final, ¿por qué elegí esta carrera? Os dije que quería ser médico, iba a estudiar medicina. Es verdad que aquí hoy también se ha dicho que cuando no hay un plan A o no llegamos al plan A, podemos tener un plan B, C, D. Yo estaba estudiando bachillerato y vine de Villarroledo, de mi pueblo, Albacete, a estudiar a Madrid y noté el bachillerato la diferencia bastante importante. Y bueno, estaba estudiando, intenté sacar bachillerato en los 2 años correspondientes, pero terminé suspendiendo 3 asignaturas, así que me tocó. Y claro, al principio era, no me lo puedo creer, ¿cómo voy a suspender cuando quiero estudiar medicina? Y decidí ese año, aparte de recuperar esas 3 asignaturas, estudiar un FP, ¿vale? Formación profesional, porque así me metía ya a conocer el ámbito laboral y sobre todo yo quería sanitario. Entonces pensé algo relacionado pues, con auxiliar de enfermería y fue cuando hice atención sanitaria. Dentro del FP de atención sanitaria tenía una profesora que era terapeuta ocupacional y es la que me contaba lo que hacía un terapeuta ocupacional. Y yo dije, quiero eso. Quiero poder hacer actividades diferentes, quiero valorar a la persona, quiero que cambiar su vida, quiero ayudarles a que puedan ser autónomos. ¿No? Porque muchas veces pues, hay gente que, dependiendo del trabajo, pero normalmente cuando elegimos las carreras más sanitarias o sociales, estamos buscando hacer un pequeño cambio que mejore la vida de la persona. Y ahí dije, esto es lo mío. Y bueno, saqué las asignaturas, hice la prueba de selectividad y entré en la universidad. Conforme iba estudiando, me iban gustando más. Realizamos prácticas en centro de discapacidad intelectual, en hospitales, en rehabilitación. Entonces vas dándote cuenta que la gama y el trabajo es alucinante. Trabajábamos en drogadicción, hice prácticas también, como os decía, con niños y vi la complejidad que tenía. Entonces, bueno, durante toda la carrera, que ahora os vamos estudiando diferentes asignaturas, porque tiene una base pues, de psicología, sociología, biología, fisiología, anatomía. Tenemos una amplia base de asignaturas más comunes y troncales y luego ya empiezan a ser más específicas propias de la terapia ocupacional. ¿Cómo interviene la terapia ocupacional en discapacidad intelectual? ¿Cómo interviene en población mayor? ¿Cómo interviene en población en neurológica, ¿no? Con daño neurológico? Porque dependiendo con la población con la que trabajemos hay unas características en concretos u otras, ¿vale? Y bueno, como os decía, yo quería algo diferente y empecé por eso y elegí terapia ocupacional. Y una de las cosas que me he dado cuenta, aparte de la vocación de ayuda, de quiero ayudar, quiero cambiarle la vida a alguien, ¿no? Quiero estar ahí o acompañarle en ese cambio, principalmente. Tenía interés por las personas, me encanta conocer gente, es como mi hobby. Entonces dije, es fenomenal, voy a conocer a los pacientes, tengo que saber qué les gusta. Porque si yo quiero trabajar, por ejemplo, la motricidad fina, que es coger con la pinza, es lo mismo que le diga que haga este movimiento 15 veces, o le puedo decir, ¿qué te gusta jugar? Y a lo mejor me dice pues a las damas o al ajedrez, adapto las fichas para poder jugar haciendo este ejercicio. Pero siempre voy adaptando pensando a sus gustos, no a mí, que si no jugaríamos siempre a lo que a mí me gusta y no es plan. ¿Vale? Entonces,
Me encanta conocer gente, esto también encajaba con ese hobby. Tenía preferencia por profesiones sanitarias, como os decía, una visión holística. No te quedas solo en la parte, ¿cómo se encuentra a nivel psicológico? ¿Cómo está la persona a nivel físico? Nosotros lo bueno de la terapia ocupacional es que ves a la persona de forma global, en todos los ámbitos, ¿vale? Porque todo va a ser importante y eso sí que es cierto que es una de las cosas que no nos podemos olvidar. Bueno, que permite desarrollar nuestra parte más creativa, como os decía, porque, oye, ¿cómo puedo hacer que esta persona pueda coger las perchas del armario? Pues a lo mejor tengo que adaptar el armario, tengo que ver cómo adaptar las perchas, ¿vale? Si no puedo mover el brazo más de esta altura o dependiendo en qué situaciones se encuentra la persona. Trabajo dinámico y, como os decía también hoy en día, hay una gran oferta laboral, ¿vale? Hay trabajo, que es importante. Bueno, y dicho esto, es cierto que una de las cosas también que nos aporta esta profesión, sobre todo cuando estamos trabajando en el ámbito más sanitario y a nivel personal, lo que os decía, satisfacción. ¿Vale? A veces yo me sentía cuando salía he trabajado también en domicilios, haciendo intervención en domicilio con personas mayores. Y algunas veces cuando salíamos de ayudar, cerrábamos el caso, ya dejábamos a la persona pues, con sus apoyos correspondientes, que ya pues, tenía las personas incluso que les podían ayudar, salía y me sentía como el programa de Super Nanny, que la melodía por detrás de ti, 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 felicidad, de qué bien acaba el tema, salía como feliz, ¿no? Entonces, yo lo han dicho y lo repetiría, trabajar en algo que os guste. Que no os dé miedo los cambios, que no os dé miedo el cómo voy a dejar este trabajo por buscar otro, hacerlo. También es verdad que a veces os recomendaría de no te duermas en los laureles y estás trabajando en un sitio pero puedes mover el currículum. Que hay gente de es que no me gusta nada mi trabajo porque justo estoy en este puesto y no me gusta o no me encaja. ¿Has buscado en otro? Y a lo mejor lo que hacemos es que nos quedamos un poco estancos, quedamos ahí más estables y no buscamos el ir a buscar otro trabajo, ¿vale? Entonces, intentarlo. No os echéis por perdidos. Bueno, capacidad de empatía, como os decía, la parte de observación y la escucha, ilusión y el lado bueno de las cosas. Si no pensara que los pacientes con los que he trabajado o los usuarios con los que he trabajado van a mejorar, van a cambiar su situación, van a poder ir a mejor o van a poder ser más autónomos, no tendría sentido mi trabajo. Entonces ya no solo es buscar ese lado positivo, sino creer en las personas y creer en esa capacidad de cambio que van a desarrollar y van a tener. ¿Vale? Entonces, al final sí que somos, como os decía, la persona de cambio. Muchas veces te propones objetivos, como os decía, yo puedo llegar y valorar a una persona que acaba de sufrir un accidente tal, y decir, buah, quiero que termine andando con la pata coja, que haga volteretas, el muerto. Le he preguntado cuáles son sus intereses, qué quiere, es viable, no es viable. Entonces, todo eso también lo tenemos que ir haciendo. Y al final también nosotros seremos motores de cambio, les acompañaremos, les motivaremos y tenemos que ir acompañándoles, pero tenemos que conseguir que la persona sea la que quiera hacerlo. ¿Vale? Por eso os decía también que en la base de las asignaturas tenemos una gran parte también de psicología, porque al final trabajar con personas y personas que están en una situación pues en algún momento negativa, ¿no? O que se han tirado un poco, pues me encuentro mal, no estoy con ánimo porque me ha pasado a mí esto, necesitan el adaptarse y nosotros tenemos que ser esas personas que les animen, les motiven y estén ahí. Bien, a nivel profesional, ¿qué necesito y qué me proporciona? Pues al final, como os decía, una buena capacidad de análisis, creatividad, búsqueda de soluciones, transmitir ganas, ¿no? Como os decía, esa motivación. Yo a veces decía, es que voy al domicilio y lo que hago es la patadita en el trasero para que se pongan a moverse, ¿vale? Para poder hacer cosas. Creer en las personas, que somos únicos, diferentes. Y bueno, ¿dónde se estudia? Es una carrera universitaria, un grado, 4 años. Hoy en día en Madrid, en la Complutense, Rey Juan Carlos, en La Salle, en la Universidad Europea y en la Universidad de Francisco de Vitoria, ¿vale? ¿Qué se estudia? Como os decía, al inicio muy básicas y troncales a todas las sanitarias, fisiología, anatomía, biología, parte de psicología, luego biomecánica, ergonomía, patología física y luego ya cosas más específicas de nuestra propia profesión. Como os estaba contando, ¿dónde vamos a trabajar? Es que tenemos un amplio campo de trabajo. Desde centros educativos, hospitales, centro de atención infantil, centro de atención temprana cuando hablamos en la primera etapa, personas con autismo, con TDAH, prematuro, parálisis cerebral, espina bífida, muchísimas patologías. ¿Por qué? Porque estas patologías hacen que la persona pierda su autonomía. Entonces ahí es cuando nosotros intervenimos. A nivel de mayores, en geriatría, hospitales, centros de día, centros residenciales, teleasistencia, atención a domicilio, como os comentaba. ¿Para quiénes? Tenemos un sinfín, ámbito social, en penitenciarios, atención a drogodependencia, centros de acogida, servicios sociales, como veis también,
vamos a trabajar en un trabajo complicado, vamos a estar viendo que hay personas que no lo están pasando bien, ¿vale? Y también será importante el valorar que trabajamos en equipo, que el equipo está para apoyarnos y sobre todo también para sobrellevar todas estas situaciones. Bueno, como os hablaba de soledad indeseada, patología dual, rehabilitación. Bien, un sinfín de sitios donde trabajamos porque, como os decía, entonces, ¿qué necesitáis? ¿Alguien se ha quedado con alguna duda? Muy bien, ratito. Quiere decir que lo he explicado fenomenal. No, si tenéis alguna duda o en algún momento os acordáis, queréis estudiar terapia ocupacional, consideráis que os gustaría saber más, podéis o preguntarnos. Nosotros estamos en el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, como hemos dicho, en Coptocamp. También podéis escribirnos ahí, os podéis escribir a raíz de con profesores, lo que necesitéis, ¿vale? Porque lo importante cuando elijáis una carrera es, como decía, elegir lo que os gusta. Pensar que como pasamos casi más de nuestro día, nuestra jornada laboral normalmente son 8 horas y si tienes transporte o comes entre medias, horario partido, estamos hablando que pasamos 10 horas al día en el trabajo. Entonces va a ser muy importante que os guste. Que si no conseguimos llegar, que si no conseguimos tener el trabajo que nos gusta, que no tengáis miedo a los cambios, el poder incluso complementarlo, cambiar de colectivo en el que trabajamos, eso es muy importante, ¿vale? Porque al final lo que vamos a buscar es estar a gusto, es estar bien y dentro de nuestros conocimientos. Hoy en día también se está abriendo mucho la parte de educación, podemos estar en los centros educativos, que es donde estaríamos apoyando sobre todo a los niños con algún tipo de dificultad o limitación para ayudarles a las adaptaciones en el colegio, en clase o lo que necesitemos, ¿vale? Y bueno, como os decía, que si necesitáis cualquier cosa nos podéis escribir o contar con nosotros para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Y ahora ya, estudiéis o no qué es terapia ocupacional, recordad que es la profesión sanitaria que ayuda a favorecer y favorece la autonomía de las personas, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.